Bueno, ya casi llegaron todos. Ok, entonces estábamos en que el cronotropismo iba a ser afectado por el sistema nervioso autónomo a partir de la vía simpática y a través de la vía, por supuesto, parasimpática, pero lo hace en direcciones contrarias. Déjame, incluso lo voy a poner en sentido contrario para que quede más claro. Lo hace en direcciones contrarias. Por un lado el parasimpático y por otro lado el simpático. ¿No? Y entonces lo que hace el simpático a través de sus vías correspondientes es generar una proyección neuronal que va a afectar directamente a las células nodales. O sea, llega a la célula nodal, entre otras cosas. Y entonces, en la célula nodal, lo que va a tener va a ser receptores beta 1. Y estos receptores beta 1 son receptores excitatorios. Y entonces lo que hace a través de la vía de señalización correspondiente es incrementar la conductancia o la actividad de los canales IF. De tal manera que entonces, ¿qué logra con esto? Pues logra acortar, con esto lo que hace es acortar el periodo o la fase, acorta la fase 4 del potencial de acción nodal. Ahorita vamos a irnos a esas fases, ¿vale? Y por otro lado, en el caso del parasimpático, también va a las células nodales, solo que en este caso es un receptor muscarínico. Es un receptor, el parasimpático, bueno, aquí para empezar, ¿no? La vía simpática, ¿qué neurotransmisor utiliza? La vía simpática, ¿qué neurotransmisor utiliza? ¿Perdón? Noradrenalina. Noradrenalina. Mientras que la vía parasimpática, ¿qué neurotransmisor utiliza? Acetilcolina. Acetilcolina. Y entonces llega a los receptores M2. Y este es un receptor inhibitorio. Mientras que aquí aumenta, entre otras cosas, el AMP cíclico que afecta a la conductancia para los canales IF. En el caso del M2 en la célula nodal, lo que va a hacer es disminuir el AMP cíclico y por lo tanto disminuye la actividad de ¿qué canales? De los canales IF. De tal manera que entonces, ve aquí, en el caso del sistema nervioso autónomo por la vía simpática, ¿qué fue lo que hizo? Acortar la fase 4. Y entonces aquí, ¿qué logrará hacer? ¿La prolonga? Exactamente. Alarga la fase 4 del potencial de acción nodal. ¿Cómo lo podemos ver, digamos, referido, ¿no? Ese cambio en la estimulación. Bueno, pues vamos a ver, haríamos lo siguiente, ¿no? Yo tengo aquí, tengo mi gráfico de actividad normal, aquí está el negativo, aquí está el 0, aquí está la parte positiva, y entonces vengo aquí con mi fase 4, desarrollo el potencial de acción, y entonces disminuyo, y luego voy aquí así. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería mi potencial de acción. ¿La fase 4 dónde está? Aquí está la fase 4. Aquí está la fase 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría con la estimulación? Voy a ponerle, que es la estimulación simpática. ¿Cómo estaría la fase 4?
¿Qué dijimos que pasa con la fase 4? ¿Más corta? Con la estimulación simpática corta, entonces sería aquí así. Ujú. ¿Se dan cuenta? Sí. La fase 4 se acortó. Aquí está la fase 4 acortada. Ese es el estímulo, o sea, digamos que de entrada lo que causa el sistema simpático en el acortamiento en la fase 4. ¿Por qué razón? O porque activó o incrementó la conductancia de los canales IF. ¿Qué pasa con la vía parasimpática? Vamos a ponerla con el color rojo. Parasimpática. ¿Qué pasa? Ah, bueno, con la vía parasimpática lo que haría sería esto. ¿Qué pasó? Se larga la ¿Qué fase. pasó con la fase 4? La Alarga. fase 4 Larga. se alargó, efectivamente. ¿Y eso qué representa en términos de la frecuencia cardíaca? Que el parasimpático la disminuye y el simpático la aumenta. Exactamente. Disminuye la frecuencia cardíaca y el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto. ¿Dónde hizo sentir sus efectos el sistema simpático parasimpático en estos nodos? ¿No? En el canal IF de manera particular. Ahí es donde, en el caso de las células nodales, ahí es donde llega a afectar. Ahora, también el sistema simpático y parasimpático va a tener efectos en otras áreas del trabajo del corazón. ¿Qué otras áreas va a afectar el sistema simpático y parasimpático? Bueno, lo vamos a ir viendo con calma para ir desarrollando esa condición. Estaría afectando además la velocidad de conducción, que ya me imagino que se pueden ir pensando a qué me refiero con esto, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. También va a afectar la contractilidad, o sea, la fuerza de contracción, ¿no? Y también va a generar modificaciones en músculo liso, en otras áreas, por supuesto, que forman parte del mismo sistema cardiovascular. En la parte vascular, el músculo liso también tiene una respuesta diferente. ¿Sale? Entonces aquí es, en el corazón directamente sería en estas dos condiciones. En la velocidad de conducción del sistema de conducción y en la contractilidad, que es la fuerza de contracción. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? No, creo que no. A ver, una pregunta. En el esquema anterior Sí. había dicho que el simpático era cronotrópico positivo. ¿Sí es ese? Exactamente. Qué bueno que lo mencionas, porque con eso concluimos esta parte, ¿no? Vemos Sí. aquí el sistema simpático va a generar un efecto cronotrópico. ¿De qué tipo? Positivo. ¿Por qué? Porque acelera la frecuencia cardíaca, que son los latidos, la respuesta de un mayor número de latidos cardíacos. Y el parasimpático, ¿no? Va a generar un cronotropismo. ¿De qué tipo? Negativo. Negativo. ¿Sale? Ahora, vean, está implicando la frecuencia cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues el cronotropismo positivo hace que aumente la frecuencia cardíaca y el cronotropismo negativo disminuye la frecuencia cardíaca. Hay otros nombres para esta condición también. Cuando aumentamos la frecuencia cardíaca a partir del valor normal, incrementamos, entonces a esto le llamamos Taquicardia. taquicardia. Y cuando lo disminuimos, Bradicardia. Bradicardia. exactamente, bradicardia. Entonces, la vía simpática genera taquicardia, ya vimos por qué, mientras que la vía parasimpática genera una bradicardia. ¿Qué está afectando de manera directa el sistema nervioso autónomo? Los ¿A canales. quién está afectando? Exactamente, CF. los canales CF, que son unos canales que son los que determinan el automatismo
de estas células para desarrollar el potencial de acción. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Sí? Sí. Ahora, estas células van a tener también, digamos, un periodo que se llama periodo refractivo relativo y periodo refractario absoluto. ¿Eso por qué es importante? Bueno, porque normalmente, entonces cuando estoy desarrollando un potencial de acción, vamos a ver, entonces ya estoy aquí desarrollando, tengo aquí, perdón, esta no va. Yo estoy desarrollando un potencial de acción. Entonces, aquí estoy en un potencial de acción, ¿verdad? Este potencial de acción se dio porque se abrieron los canales de voltaje para calcio en esta posición y en este punto estarían cerrando, no, un poquito más antes, por aquí más o menos, aquí se abren y aquí los canales de voltaje para calcio se cierran, son lentos, se cierran. Durante este tiempo, lo que está ocurriendo es una gran entrada de calcio. Ahora, el problema es cómo le hago para sacar este calcio de aquí. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le haré? Ah, bueno, hay dos mecanismos. Es un mecanismo dependiente de sodio. Uno, aquí tengo la célula, ¿no? Y entonces aquí voy a tener un intercambiador que permite la salida de calcio a cambio de la entrada de sodio. Es un intercambiador. Y este intercambiador depende a su vez de la actividad de la bomba de sodio, potasio, ATPase. Para que ese intercambiador salga y entonces para que el calcio pueda salir de la célula y entonces recuperemos el voltaje de membrana de menos 65 que tenemos al principio. ¿Vale? De tal manera que durante este periodo, digamos, durante este periodo yo tengo una actividad importante de lo que es la bomba de sodio, potasio, ATPase. Ahora, estábamos con lo de los periodos refractarios relativos y el absoluto. Durante la apertura y cierre del canal de calcio, durante este periodo, tengo lo que sería el periodo refractario absoluto. ¿Qué significa esto? Que durante este periodo ya no puedes desarrollar otro potencial de acción. No hay manera de que desarrolles otro potencial de acción de manera normal. En el periodo refractario absoluto, no hay forma de que pueda desarrollar otro potencial de acción. Pero en el periodo refractario relativo, que prácticamente abarca lo que es la fase 4 del potencial de acción, aquí, este se llama periodo refractario relativo. Y aquí sí hay la posibilidad, sí puedes generar otro potencial de acción. De tal manera que en esta posición, ¿no?, de la fase 4 es donde podemos acortar la distancia entre potenciales de acción para desarrollar el estímulo eléctrico que permita llevar a cabo la contracción de las células cardíacas. ¿Sí queda claro? Sí, una pregunta. No. Dime, pregunta. Sí. El periodo relativo de dónde iba a dónde. Cuando se cierran los canales de voltaje para calcio. Ok. Gracias. Muy bien. ¿En qué íbamos? Bueno, creo que no hay ninguna duda hasta aquí, ¿verdad? ¿Ninguna duda hasta acá? No. Ok, entonces ya vimos cuáles son los efectos, ya vimos cómo se genera el potencial de acción, el automatismo, digamos, ¿no? La excitabilidad para cada una de estas células, los periodos refractarios, ¿no? Los efectos del sistema nervioso autónomo por la vía simpática y por la vía parasimpática,
las células. Las células, ¿me oyen? Sí. Sí. Ok. Tuve que cambiarme los audífonos, ya se les acabó la batería. Muy bien, ahora vamos a ver que en el caso de... Permítame tantito. Listo. En el caso del automatismo, entonces, ya desarrollamos el potencial de acción. Y aquí tenemos, vean, tenemos ahora la célula nodal. Y la célula nodal, a partir del automatismo, entonces, está permitiendo la entrada primero de sodio a través de los canales IF, ¿verdad? Y luego está entrando calcio. Y luego esto despolariza la célula y permite la entrada de, permite la apertura de los canales tipo L, ¿para quién? Los canales de voltaje para calcio tipo L y los tipo T. Y entonces entra una mayor cantidad de calcio a la célula, ¿cierto? Y estamos, digamos, hablando del potencial de acción. Este potencial de acción o estos iones, entonces empiezan a fluir a lo largo de la célula. Fluyen por la membrana de la célula. Pero esta membrana está comunicada de manera estrecha con las células contráctiles. ¿Con cuáles? Bueno, en el caso del nodo sinusal, ¿cuáles eran las células adyacentes que tiene? Las contráctiles. Los contráctiles. Claro, entonces tiene, bueno, digamos que toma dos caminos, déjenme decirles. Ahorita vamos a ver cuáles son esos dos caminos. Pero un camino importante en donde van las células sinusales es a las contráctiles, y en este caso sería a las células auriculares, que se encuentran en la aurícula. Y estas células están conectadas directamente a partir de unas uniones estrechas, o también llamados, ¿cómo se llaman estas uniones? Uniones gap o comunicantes. Gap o comunicantes o discos, también le llaman discos Intercalares. discos intercalares. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que es una comunicación directa de la célula sinusal con respecto a la célula contráctil, en este caso la auricular. Ese es un camino. El otro camino es que esta célula sinusal se comunique con otro grupo de células que forman el sistema de conducción. Son un grupo de células especializadas que se dedican a que este potencial de acción que se desarrolló aquí sea enviada por ese sistema específico que se conoce como sistema de conducción. Son células específicas que se distribuyen de una manera particular, que eso lo vamos a revisar el día de mañana ya de forma específica, ¿no? Pero que van por ahí mandando la señal, el potencial de acción, que al final de cuentas no es otra cosa más que una señal eléctrica que está viajando. Aquí, acuérdense, no pierdan de vista eso, ¿eh? Es una señal eléctrica que va generando potenciales de acción sobre las membranas de ese sistema de conducción. Pero entonces, vámonos a la parte auricular ahorita. La parte auricular lo que hace es entonces recibir sodio y recibir calcio. Y entonces empieza a despolarizar la membrana de las células auriculares. Pero la membrana, cuando llegan esos iones, la membrana, ya entraron los iones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Van a entrar a un espacio, ¿no? Los iones vienen fluyendo aquí. No es el potencial de acción, ¿eh? Es el flujo iónico sobre la superficie de la membrana. Y entonces vienen sobre la superficie y alcanzan los túbulos T. En los túbulos T van a estar asociados además unas estructuras vesiculares que se llaman retículo sarcoplásmico. ¿Están de acuerdo? Sí. No son unas estructuras muy grandes, pero sí son importantes. Y esas estructuras
tienen unas bombitas aquí que están bombeando normalmente calcio. Y esto consume energía. Toma ATP y sale aquí ADP más fosfato. Muy bien. Bueno, este retículo sarcoplásmico, por lo tanto, entonces tiene una alta concentración de calcio en el retículo sarcoplásmico. ¿Sale? RS significa retículo sarcoplásmico. Esta simbología que estoy empleando aquí significa, ven, la flechita hacia arriba significa elevada, los corchetes, concentración, ¿de quién? De calcio, ¿a nivel de dónde? Del retículo sarcoplásmico. De tal manera que entonces, cuando viene esta señal eléctrica dada por el sodio y por el calcio, entonces llegan a los túbulos T. Y los túbulos T van a ser unas zonas que son ricas en dos tipos de canales, bueno, tres tipos de canales iónicos. Tres. Los que empiezan aquí serían los canales de voltaje para sodio y otros que serían los canales de voltaje para calcio tipo T. También, por supuesto, a ver, en esta otra posición, canales de voltaje para calcio tipo L. Sería más hacia la parte externa. Y entonces, vean lo que está pasando aquí. Viene esta despolarización, viene fluyendo la despolarización o esta corriente eléctrica despolarizante y llega donde están los canales de voltaje para sodio y los canales de voltaje para calcio tipo T. ¿Y qué creen que va a pasar? Vean, ya me voy a ir a la parte de la célula auricular, ¿eh? Estaba en reposo. Perdón, aquí sería 0. En el gráfico tendríamos el 0, valor positivo, perdón. Tendríamos valor negativo, el voltaje, y valor positivo. ¿Qué voltaje dijimos que tenían las células auriculares? ¿Voltaje de membrana? Aproximadamente 90 a 100. 90 a 100. 90 a 100 milivoltios. Entonces, tenemos el voltaje de membrana, ¿no? En reposo, no llega a nada, pero, regresándonos a este esquema, pues está viniendo una corriente eléctrica despolarizante. ¿Están de acuerdo? Y esa corriente despolarizante alcanza los canales de voltaje para sodio y para calcio. ¿Qué creen que va a pasar con esa corriente? Pues activa los canales. Claro, y entonces aquí lo que va a pasar es que activa los canales de voltaje para calcio, los tipo T, los canales de voltaje para sodio, ¿no? Y entonces, ¿qué le va a pasar a la célula? Se despolariza por completo. Más o menos alcanza un voltaje positivo de más 20. Estábamos en, vamos a ponerle menos 90. ¿De cuánto es la diferencia? De aquí hasta acá, en voltaje. Una diferencia, un cambio en el voltaje de 110 milivoltios, ¿no? Es un cambio de voltaje sumamente importante. ¿Ocasionado por qué? Pues por la entrada de calcio y de sodio. Pero seguramente en bioquímica les han de haber mencionado que la concentración de calcio que entra aquí, digamos, ¿no? A través de este mecanismo, digamos, entra sodio, ¿no? Está bien, despolariza, aunque el ion más importante que requerimos es el calcio. Entonces entra el calcio aquí. ¿De dónde viene este calcio? Es extracelular. Exactamente, viene del líquido extracelular. Este calcio viene del líquido extracelular. Pero este calcio no es suficiente para que se pueda activar el proceso de contracción. Necesita más calcio. ¿De dónde podemos tomar más calcio para llevar a cabo el proceso de contracción? El retículo sarcoplásmico. Exactamente. Entonces, este calcio, parte de este calcio va
a unos receptores para calcio. Y entonces activa unos canales. Ya dijimos que había una concentración elevada de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico, o RS, perdón, RS. Y entonces cuando se abre este canal iónico, pues el calcio aprovecha y se sale también. Y entonces es calcio liberado por calcio. De tal manera que entonces, según algunos autores, el calcio que proviene del exterior, este calcio, representa del 10 al 25% del calcio que se requiere para llevar a cabo la contracción. Mientras que del 75 al 90% del calcio proviene del retículo sarcoplásmico a través de los canales sensibles a calcio para que puedan liberar calcio. Entonces vean, el potencial de acción abrió los canales de calcio, los tipo T, metió calcio, pero ese calcio activó los canales sensibles a calcio del retículo sarcoplásmico y liberó más calcio. Entonces, este calcio, ¿a dónde va? A los troponinas. Troponina C. Claro, va a la troponina C para que se forme el complejo de troponina C, calcio. ¿Y qué logra generar con esa condición? La liberación del sitio activo de la... Claro, genera un cambio conformacional que permite la liberación del sitio activo para la interacción entre la miosina y la actina. Entonces, aquí sería un cambio conformacional. Conformacional. Y entonces ese cambio conformacional permite la interacción entre la actina, la miosina, que por otra parte tiene ADP ligado al fosfato, y a partir de eso se da el proceso de contracción. Y entonces tenemos la contracción. ¿De cuánto a cuánto pasó? De calcio, vean, aquí estamos diciendo que se incrementó en esta parte, vean, en la parte donde está el calcio, incrementó el calcio a nivel del citoplasma, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo en otro apartado por aquí. Aquí está. Entonces, ya dijimos que entra el calcio por las dos vías y el calcio sale del retículo sarcoplásmico y del líquido extracelular y del retículo sarcoplásmico. De ahí viene el calcio, ¿no? Ya vimos los porcentajes. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la variación con respecto a la concentración de calcio durante este momento? ¿Cuánto varió? En la parte citoplasmática, el calcio. ¿De cuánto a cuánto varió? O sea, ¿cuál es la concentración basal de calcio en el proceso de relajación de la célula, de esta célula contráctil? 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 es lo que tenía de manera basal. Pero acaba de entrar calcio, ¿no? ¿Qué concentración alcanzó? Ahora con eso. 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, efectivamente. O sea, entró una gran cantidad de calcio. Una vez que el calcio entró, entonces se pegó a la troponina C y esto ya ocasiona el cambio conformacional que permite llevar a cabo el proceso de contracción. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vean, aquí estamos, en este punto, estamos dejando entrar una gran cantidad de calcio. Entró calcio. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entró sodio y entró calcio en el potencial de acción. Este calcio, ya sabemos que libera, este calcio que tenemos aquí va a liberar más calcio del retículo sarcoplásmico e incrementa el calcio. Pero vean, miren, resulta ser que una vez que alcanza el valor positivo, ya alcanzó el valor positivo,
Entonces el canal de sodio se cierra y el canal de calcio rápido también se cierra. Entonces aquí hay un cierre del canal de voltaje para sodio y el canal de voltaje para calcio tipo T. Aquí se cierran. Y entonces, bien, una vez que se establece la meseta, ¿no? Aquí el canal de voltaje para calcio tipo L se va a cerrar, se cierra. Y una vez que se cierra ese canal de calcio, entonces el canal de voltaje para potasio, que permanece abierto, desarrolla la repolarización de la célula. Entonces aquí el canal de voltaje para potasio permanece abierto y entonces permite la salida de potasio. Y con eso genera la repolarización de la membrana celular. ¿Sale? ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Profesor, Díganme. entonces el canal de potasio cuando llega a un valor positivo se va a abrir y va a permanecer abierto. Exactamente. Causar una repolarización y llegar a menos 90 de nuevo. Sí, déjame decirte una cosa aquí. En el caso del canal de potasio, en realidad son alrededor de 5 canales de potasio diferentes que actúan con voltajes diferentes. Yo lo estoy simplificando con diciendo que es un canal de voltaje para potasio que permanece abierto durante todo este tiempo. Es un poquito más complicado, pero entendiendo esto de la salida de potasio con el canal de voltaje, yo me doy por bien servido. Ok, está bien. Gracias. Pero entonces ve la salida, digamos, la salida de potasio es el responsable de que haya una repolarización. Ahora, vamos a recapitular un poco. Con la entrada de sodio y la entrada de calcio, lo que está ocurriendo aquí es una despolarización. Una despolarización. ¿Están de acuerdo? A esa despolarización le vamos a llamar fase cero, la despolarización. ¿Vale? Sí. Al alcanzar la espiga, lo que tenemos aquí en esa espiga, lo que tenemos acá, entonces en esa parte de la espiga vamos a encontrar Fase 1. la fase 1 del potencial de acción. Y luego cuando se presenta la meseta, Fase en esta parte de la meseta, ¿a esa qué fase le llamamos? ¿Cómo le denominamos? Fase 2. la 2. Fase 2. Fase 2. La repolarización. Fase 3. ¿Cómo le llamamos? Fase Fase 3. 3. Y la recuperación en la distribución de los iones. Fase ¿Qué le 4. llamamos? Fase 4. Ok, esta fase es una fase en donde se recupera la distribución de los iones. Y ahorita vamos a ver por qué
Decimos eso, ¿no? Recuperación en la distribución de iones. ¿Vale? Entonces tenemos aquí las 5 fases características de lo que es un potencial de acción cardíaca. No es igual que un potencial de acción de músculo esquelético ni del sistema nervioso central, ¿no? Son completamente diferentes. La principal diferencia es el establecimiento de esta meseta. ¿Y por quién está dada la meseta? Por la entrada de calcio. ¿Vale? Ahora, ¿esto por qué es importante? Bueno, es que esa meseta se puede alargar o se puede acortar. ¿Y eso en qué repercute en el trabajo cardíaco? Aquí es positivo, aquí es negativo. Bueno, durante el tiempo de la meseta hemos estado diciendo que mantenemos niveles de calcio. Aquí, digamos, fuera del interior de la célula, mantenemos la concentración de calcio de manera elevada en la parte intracelular. ¿Están de acuerdo? Durante este punto, a este punto, yo estoy manteniendo elevada la concentración de calcio. ¿Cierto? De tal manera que entonces, ¿eso qué significa en términos de la actividad celular? Si tengo el calcio elevado a nivel intracelular. Que continúa el proceso de contracción. Exactamente, que esto que mientras el calcio esté elevado, va a llevarse a cabo la contracción. Y esto, en términos técnicos del trabajo cardíaco, le llamamos sístole. Mientras el calcio esté elevado, entonces, eso es lo que va a suceder. En el caso de las aurículas, la sístole, o sea, el tiempo que dura esto funcionando es de aproximadamente 0.15 en las aurículas. Mientras en las ventrículas, esa meseta dura de 2 a 3, de 0.2 a 0.3 en la parte ventricular. ¿Qué significa eso en términos de la estructura celular? ¿Qué significará para ustedes eso? Esta diferencia en términos del potencial de acción para la parte auricular y la parte ventricular. Pues que requiere como mayor fuerza el ventrículo que la aurícula, por así decirlo. Bueno, esa sería una buena interpretación. O sea, la contracción es más larga en la parte ventricular que en la parte auricular. Buena observación. ¿Qué más? Requiere más fuerza. Más tiempo, más fuerza de contracción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más podría decirnos? ¿Tiene que ver algo con el llenado ventricular? Bueno, con el llenado también, ¿no? Sí, también tiene que ver con el llenado ventricular. Sobre todo el ventricular, más que el auricular, con el ventricular. Tarda un poquito más de tiempo en llenarse la ventrícula que la aurícula. Y debe contraerse por más tiempo la ventrícula que la aurícula para generar la presión suficiente y provocar la eyección de la sangre. Profesor, Dígame, aquí estoy. entonces sería que en el ventrículo va a requerir más calcio que en la aurícula. No, la cantidad de calcio es la misma. Lo que se diferencia es el tiempo de salida del calcio. Ah,
Entonces tendría que ver con una regulación de tiempo, o sea, que permita que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Eso tiene que ver con el sistema de conducción y los tiempos los tiempos del potencial de acción también de la parte auricular y la parte ventricular. No tiene que ver, en este momento no tiene que ver con, digamos, esa diferencia en los tiempos de la contracción. Lo vamos a ver ahorita que revisemos, hoy no, yo creo que mañana vamos a empezar a revisar el sistema de conducción y ahí entenderemos cómo es que se va dando el trabajo cardíaco de la contracción y la relajación, por supuesto. ¿Salen? Muy bien, vamos con la última sesión de 40 minutos. Y, a ver, entonces, voy a ver el potencial de acción desde la célula ahora, ¿eh? A ver, tengo aquí mi célula, ¿no? Tengo el retículo sarcoplásmico y entonces viene el potencial de acción aquí con el calcio o la corriente despolarizante y desarrolla el potencial de acción. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que entró sodio, aunque el que más me importa en realidad en este momento es la entrada de calcio. Este calcio activa unos canales que liberan mayor cantidad de calcio. Estos dos calcios, ¿no?, incrementan entonces la concentración de calcio intracelular. Y ese incremento de calcio intracelular genera que se ligue a la troponina C con el calcio y genera entonces el proceso de contracción. Ahora, lo que vino aquí de entrada para desarrollar el potencial de acción le denominamos estímulo eléctrico. ¿Quién desarrolló este estímulo eléctrico, chicos? Las células Células nodales. Exactamente, muy bien, no se me están perdiendo, muy bien. Entonces, la célula nodal generó el potencial de acción que fluyó a la célula adyacente, en este caso la auricular, ¿no?, con el estímulo eléctrico. Entonces el estímulo eléctrico llegó a los túbulos T y desarrolló un potencial de acción con la activación de los canales de voltaje para sodio y los canales de voltaje para calcio, en principio los tipo T, ¿no? Entonces, después, el siguiente paso en la célula es que empezó a salir, ¿quién empezó a salir? Potasio, ¿verdad? Pero seguimos aquí en la contracción y salió potasio. ¿Y después qué sucedió? Pues que volvió a entrar más calcio. ¿Quién es el responsable de esta entrada de calcio? Los canales de voltaje para calcio. ¿Qué tipo? L. Y entró más calcio y entonces continúa la contracción. Y al final, ¿no?, una vez que empieza el tiempo de actividad de los canales de calcio, se cierran, estos canales llegan a cerrarse, entonces la repolarización implica que salga una mayor concentración de ¿qué ion? De potasio. ¿Por qué razón? Porque los canales de voltaje para potasio nos permitieron esa gran salida de potasio. Y entonces tenemos el desarrollo de potencial de acción viéndolo desde la célula. Ahora, pregunta, ¿qué iones, cómo nos quedó la distribución de iones bajo este momento? ¿Cómo está la concentración de iones? Vean, pues tenemos el sodio, lo tenemos acumulado en la parte intracelular, y el potasio, ¿dónde lo tenemos? Extracelular. En el líquido extracelular. Bajo estas condiciones, ¿es posible que podamos desarrollar otro potencial de acción? No. No es posible que desarrollemos otro potencial de acción. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué debe de hacer la célula para regular? Sacar el sodio. Exactamente. Entonces, vean, Sodio. empieza a sacar el sodio
empieza a sacar el sodio y mete también el potasio. ¿Quién hace esto? Ah, pues lo hace la bomba de sodio-potasio, ATPase, saca el sodio. Esto es un paso muy importante. ¿Por qué razón? Porque entonces, cuando estás a este sodio, el sodio que entró, vean, ese sodio que entró, empieza a salir, ¿qué pasa con la concentración de sodio al interior? Disminuye. Disminuye. Entonces, por la salida de este sodio, el sodio, bueno, vamos a poner aquí una flechita, digamos, esto trae como consecuencia que el sodio disminuye en su concentración intracelular por la actividad de la bomba, ¿eh? Sí. Por esa actividad de la bomba. Gustavo, la pregunta. Ah, no, dice que no. Pensé que habías levantado la mano, Gustavo. Entonces, ok, entonces el sodio sale por la actividad de la bomba de sodio potasio por ATPase, y esto es muy importante, porque entonces al bajar la concentración de sodio, hay un intercambiador que permite la entrada de sodio, y a su vez este calcio que tenemos aquí, que está elevado, o el calcio que está elevado, lo empieza a sacar. Y entonces empezamos a disminuir la concentración de calcio. Y por otro lado, aquí, en el retículo sarcoplásmico, va a haber otra proteína que lo que va a hacer es meter calcio. Obviamente, esto gasta energía. ATPase tiene función ATPase. Entonces, mete el calcio hacia el retículo sarcoplásmico. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Pues una disminución del calcio intracelular, una disminución del sodio intracelular y una recuperación del potasio intracelular. Si nos vamos al potencial de acción, como lo hemos venido describiendo, entonces tendríamos aquí el potencial de acción, ¿no? Y aquí tendríamos el final del potencial de acción. Aquí tendríamos 0, valores positivos, valores negativos. Aquí empezó, digamos, aquí viene el voltaje en reposo, desarrolló el potencial de acción, empezó a recuperarse, viene la meseta, ¿no? Y viene la repolarización al final, en esta última parte, ¿no? La fase 3. En la fase 4, la importancia de la fase 4 de ese potencial de acción es que el potasio inicialmente, ¿se acuerdan que había salido aquí, verdad? Pues en la fase 4, el potasio ahora regresa a la célula. Y el sodio que estaba acumulado aquí, el calcio que estaba acumulado aquí, ¿qué le pasa en la fase 4 a estos dos? Salen. Exactamente, sale el sodio y sale el calcio. De tal manera que se recupera la distribución de iones alrededor de la membrana. ¿Y esto por qué es importante? Ah, porque el siguiente potencial de acción, aquí tengo otra vez negativo, 0, positivo, que venía aquí recuperándose, ¿no? Aquí viene la fase 4. ¿Qué le va a pasar a la fase 4 ahora? Después de que recibe el estímulo eléctrico, aquí recibe el estímulo eléctrico. Se despolariza. Se despolariza, claro, por supuesto, pero entonces permite la entrada otra vez ¿de quién? De sodio, Calcio. y de calcio. Y entonces viene otra vez la meseta, viene otra vez aquí así, y se recupera el potencial de acción. Y entonces es un continuo flujo, este potencial de acción es un continuo flujo de entrada de sodio, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo por un lado acá, digamos, ¿no? Entra sodio, entra calcio, y después sale potasio para la repolarización, ¿no? Eso sería en la fase 3. Esto sería en la fase 0, la entrada de sodio y la entrada de potasio. Pues en la fase 2, sigue entrando calcio, en la fase 2. Pero y en sale la potasio. ¿Perdón? En la fase 2 entra calcio, pero sale potasio. Sale muy poquito.
muy poquito. No es suficiente como para la repolarización. Pero en la fase 3, ¿no? Ya se cerraron los canales de calcio lentos, ya no va a entrar más calcio. Entonces ahora sí, la salida de potasio es más importante en la fase 3. Profe, ¿y en la Entonces, fase 1? sale más potasio. En la fase 1, en esta fase, en este pequeño punto, aquí está la fase 1. En la fase 1, lo que va a ocurrir es una pequeña salida de potasio, muy pequeña. Por eso logra una pequeña modificación es muy pequeña la modificación del voltaje, ¿no? La cantidad de potasio que sale es muy pequeña. Aquí en ese punto nada más. Aquí esta entrada de calcio, aquí la entrada de calcio es mucho más importante en la fase 2. Entonces vean, si yo termino aquí el potencial de acción, ¿no? Tendría mucho potasio afuera, mucho sodio y calcio adentro, ¿no? No me permitiría desarrollar otro potencial de acción. ¿Qué debe ocurrir en la fase 4 entonces? Que entre el potasio y salga el calcio. Entre el potasio, ¿no? Así de manera muy simple, que entre el potasio y que salgan el calcio y el sodio. Eso permite entonces recuperar el voltaje de membrana aquí, ¿no? Aquí en esa posición, para que pueda recibir otro estímulo eléctrico y desarrolle otro potencial de acción. Pues así es como se lleva a cabo el intercambio de iones durante el potencial de acción en la célula cardíaca. Esto aplica para las células auriculares y para las células ventriculares. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos células en términos del potencial de acción? La duración del... La duración de la meseta. Así es. Correcto. La diferencia es la duración de la meseta. En la aurícula, la meseta es más corta, ¿no? Digamos, si yo aquí representara la parte auricular con color negro, bueno, sería aquí lo mismo, solamente que esta sería auricular, la negra, y la azul sería ventricular. La diferencia son milisegundos. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Ahora, Sí. fíjense. En términos del proceso de contracción-relajación, ¿no? Ya dijimos que cuando ocurre este proceso de contracción, entra sodio y entra calcio. El calcio es el responsable, este incremento de calcio es el responsable de que se lleve a cabo la contracción, por todo lo que ustedes ya saben al respecto de ese proceso. Cuando el calcio regresa al retículo o sale hacia la parte del líquido extracelular con el intercambiador con el sodio, pues entonces la contracción pasa a la relajación. Se relaja, ¿no? El calcio ya disminuyó su concentración, ¿no? Regresó, teníamos una concentración, la basal es de 10 a la menos 7, nos fuimos a 10 a la menos 3, y en la relajación regresamos de 10 a la 3 hacia 10 a la menos 7. O sea, invertimos la concentración constantemente. ¿Vale? Muy bien. Ahora, les he dicho que esto se puede modificar de manera importante a través de bloquear. ¿Qué sucederá? Pregunta. ¿Qué sucederá si yo bloqueo la actividad de la bomba de sodio, potasio, ATPase aquí? No tengo esta actividad. Pues ya no va a haber contracción. ¿Por qué no habría contracción? Más bien se mantiene la Se contracción. mantiene la contracción. Voy a decir, disminuyo la actividad de la bomba de sodio, no la bloqueo por completo, simplemente disminuyo la actividad de la bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Qué va a pasar? ¿Se alarga el tiempo de contracción? No precisamente. No es Pues que se alargue. este es un efecto similar al que hacen los digitálicos, ¿no? Ese es un digitálico. Bueno, digamos que los ok. digitálicos bloquean esta parte. Aquí, la bomba de sodio, potasio, ATPase, la bloquean. ¿Qué hacen los digitálicos? Va a impedir que salga el calcio a nivel extracelular. Exactamente. ¿Por qué razón? Ven, si yo no dejo que el sodio salga, aquí tengo el sodio. Aumenta la contracción. Váyanse a la mitad. Ajá, aumenta. Si no dejo que el sodio salga, entonces aumenta la concentración intracelular.
Vamos a otro. Y ¿no? aumenta A ver, también el calcio, ¿no? efectivamente. Entonces aquí tengo, miren, ¿no? Tengo la bomba de sodio, potasio, ¿no? Pero la estoy bloqueando. De tal manera que entonces eso va a generar que el sodio incremente su concentración al interior, ¿no? Esto va a tener como consecuencia esa condición. Entonces aquí, digamos, tenemos la acción de un digitálico. Entonces bloquea la actividad de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, y entonces hace que el sodio se incremente. Si el sodio se incrementa, entonces el sodio no puede entrar, sino hace lo contrario. Bueno, normalmente el sodio tendría que entrar y el calcio tendría que salir. Pero entonces, como el sodio está incrementado, lo que va a suceder ahora es que en lugar de entrar el sodio, ahora el sodio va a provocar que salga el sodio y entre ¿quién? Entre calcio. Entonces, el calcio permanece ligeramente elevado a nivel citoplasmático. El calcio permanece elevado a nivel citoplasmático. Digamos que la concentración basal del calcio es 10 a la menos 7. Pues ahora con este digitálico, la concentración va a ser 10 a la menos 6. ¿No había dicho que era 10 a la menos 5? 10, no, la basal es 10 a la menos 7. Para alcanzar la De contracción, 10 a la menos 6. para alcanzar la contracción, debemos llevar la concentración de calcio a 10 a la menos 3. Ajá, ¿Vale? pero Ok. en bioquímica nos te había, puesto que con los digitálicos ¿Sí? iba a ser de 10 a la menos 5, no a la menos 6. Ok, ven, le ponemos 10 a la menos 5. La idea es la siguiente, la misma. Entonces, con esta concentración, aún el corazón se relaja, ¿no? Con esa concentración. Debe alcanzar esta concentración para que haya una contracción. Pero a ver, es lo mismo cambiar la concentración de 10 a la menos 7 hasta 10 a la menos 3 que cambiar la concentración de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 3. ¿Será lo mismo? No. No, porque cuando cambiamos la concentración de 10 a la menos 7 a la menos 3, tenemos que cambiar 1000 veces la concentración, 1000 veces. Y cuando cambiamos la concentración de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 3, el cambio de la concentración es solamente de 10 veces la concentración, 100 veces la concentración. Entonces no es lo mismo cambiar 1000 veces que cambiar 100 veces. De tal manera que este cambio en la concentración de calcio genera un efecto que se llama efecto inotrópico positivo. ¿Qué significa eso? Que va a aumentar, por la presencia de calcio, va a aumentar la fuerza de la contracción. Eso es lo que hacen los digitálicos. Aumentar, mantener elevada, ¿no?, la concentración de calcio intracelular que permita alcanzar la concentración de contracción mucho más rápidamente. El calcio está disponible y por lo tanto podemos llevar a cabo la contracción con mayor fuerza. Ese es el efecto celular de los digitálicos a nivel de los intercambiadores iónicos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Profe. Dígame. Sí, lo escucho. Alguien iba a preguntar algo, pero creo que ya se arrepintió. Profe, yo le quiero preguntar, en la fase 2 del potencial de, ¿cómo se llama?, de acción, entra el calcio, también entra muy poco sodio, pero también empieza a salir poquito potasio, ¿no? Y ya en la fase 3. En la fase 2 no va a entrar. Aquí está la fase 2. Sí. En la fase 2, lo que va a entrar va a ser el calcio a partir de los canales de voltaje tipo L. En la fase 2. Sodio, ¿no? También puede entrar, por cierto, en la fase 2,
también puede entrar un poco de cloro. Ajá, Eso sí. es en la fase 2. Es que hay bastantes, en el libro, en el de fisiología, ¿Cuál libro? sale que en el borón, Ajá. sale que también pueden, bueno, dice que también puede entrar, puede salir poquito potasio y que ya la máxima salida de potasio se da en la fase 3. Sí, de hecho, lo mencioné, a lo mejor no fui muy enfático en esa situación y decíamos que había al menos 5 tipos de canales de potasio diferente actuando en tiempos diferentes. El que actúa acá es uno durante la fase 1. Aquí hay un canal de potasio diferente. Después, en la fase 2, ¿no? Y en la fase 3 hay otros canales que le llaman canales rectificadores de potasio. Son al menos 5 diferentes tipos de canales de potasio. Entonces, no nos vamos a meter con cada uno de ellos y los dejamos de manera general como canales de potasio sensibles a voltaje, que actúan en diferentes tiempos durante la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Ok, pero en los que más sale es en la fase 3. Así es, donde sale la mayor cantidad es en la fase 3. En la fase 1, el canal de la fase 1 es como, digamos, se abre y se cierra y así es más o menos. En la fase hay otro canal que se abre y se cierra más o menos en la posición. Igual, hay otro canalito por aquí que se abre y se cierra. Son canales rectificadores con diferentes nombres. Luego bien, en la fase 3 hay otros 2 canales diferentes que se abren y luego se cierran de manera importante. Permanecen abiertos por mucho mayor tiempo. Les llaman canales rectificadores y canales de potasio, tienen diferentes nombres. UR y S y no sé qué más. Exactamente, esos son los nombres de esos canales de potasio. Son diferentes, pero aquí digamos que de manera general vamos a referirnos a ellos como canales de voltaje durante todo este periodo. Podemos decir que en la fase 1 hay un canal de voltaje para potasio, ¿no? En la fase 2 hay otros canales de voltaje para potasio y en la fase 3, donde mayor actividad tienen, ¿no? Son otros canales de voltaje para potasio también. ¿Sale? Ok, Sí. muchas gracias. Sí, ya entendí. Sí, pero no nos vamos a referir a cada uno de los canales de potasio durante la repolarización. Lo vamos a dejar así de manera general. ¿Alguna pregunta? Gracias. Chicos, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Seguros? No, profe. Muy bien. Entonces, ya para concluir esta parte, digamos que entonces lo que estamos haciendo, si ustedes me van siguiendo con esta condición, ¿no? Desarrollamos un potencial de acción en la célula, ¿cierto? En la célula, en la auricular, ¿no? Y en la ventricular también, o sea, ocurre exactamente lo mismo. Al principio, la célula tenía mayor cantidad de cargas positivas acá, ¿no? Cuando desarrollamos el potencial de acción, lo que hicimos fue cambiar las cargas eléctricas. Menos positivo afuera, más positivo adentro. Invertimos las cargas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De tal manera que entonces el voltaje de la membrana con esta despolarización es un voltaje positivo. ¿Cierto? Sí. Es un voltaje, se genera un vector con un voltaje positivo. Y si fuera un dipolo esto, ese sería el polo positivo y en la parte posterior tendríamos el polo negativo porque se comporta como un dipolo. ¿Sale? Pero después la célula se repolariza. ¿Están de acuerdo? ¿Qué consiste la repolarización? Bueno, si teníamos las cargas positivas adentro y las cargas menos positivas afuera, pues entonces la célula recupera el voltaje en la cara interna con un voltaje negativo y en la cara externa, nuevamente con la salida de calcio y de sodio, recuperamos las cargas positivas afuera y las negativas adentro.
¿no? Porque empezamos con un voltaje de menos, vamos a ponerle menos 90 milivoltios, luego llegamos a un voltaje de más 20 milivoltios con la despolarización, y luego en la repolarización recuperamos el voltaje de menos 90 milivoltios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les queda claro ese asunto? Sí. Del cambio del voltaje de la membrana. Sí, profe. Sí. Ok. Y entonces, pero ven, aquí hay cambios en el dipolo que se está formando, ¿no? Aquí el dipolo que teníamos inicialmente, cambiamos el lado de afuera positivo y el lado interno negativo. Y entonces cuando vemos el voltaje, revisamos el voltaje, vemos que vamos cambiando hacia un polo positivo, dejando un polo negativo. Por eso convertimos en un dipolo, una parte positiva y una parte negativa. Es un vector eléctrico, es un flujo de corriente eléctrica. Este dipolo representa un flujo de corriente eléctrica. ¿Cierto? Y cuando viene la repolarización, generamos otro dipolo, otro flujo de corriente eléctrica. Pero ahora, ¿cómo será la parte frontal de ese flujo de corriente eléctrica? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿Cómo estamos dejando el interior? negativo. Negativo. Vean, acá arriba, el dipolo, dejábamos la parte interior con una carga positiva. Entonces, el dipolo es en la parte frontal, positivo, y en la parte posterior, negativo, como un dipolo. Una parte positiva y una parte negativa. Pero, cuando vamos en sentido contrario, con la repolarización, lo que tenemos entonces es otro dipolo, pero el dipolo lleva una parte frontal negativa y la parte posterior, ¿cómo será? Positivo. O sea, que es otro dipolo en la repolarización. En la despolarización, eso sería en la despolarización, generamos un dipolo que lleva un vector en la parte frontal positivo, lo voy a remarcar aquí, positivo, y la parte posterior negativo. Y en la parte de la repolarización, generamos un dipolo negativo en la parte frontal y positivo en la parte posterior. Un dipolo negativo y positivo. ¿Sale? De tal manera que la célula entonces sufre cambios en el voltaje y además genera flujos de corriente eléctrica. ¿Están de acuerdo? ¿Sí les queda claro ese asunto, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya para terminar el día de hoy, tenemos entonces, recapitulando el asunto tenemos aquí el nodo sinusal que generó un potencial de acción. Este potencial de acción provocó un flujo a la célula contráctil, ¿no? De iones, que eran el sodio y calcio, para que desarrollara entonces también el potencial de acción. ¿Sale? Entonces vean, aquí tengo en la célula sinusal, voy a poner el registro del potencial de acción. Aquí tengo mis ejes, 0, positivo, negativo. Entonces yo tengo aquí mi potencial de acción, ¿no? Y en la célula auricular, cuando ya fluyen los iones, ¿no? Tengo mi otro potencial de acción. ¿Cómo será el potencial de acción en la célula auricular entonces ahora? Es así. ¿Sale? Y entonces dijimos que la célula era un sinsitio, ¿no? Aquí está la célula sinusal. Y entonces viene aquí una célula auricular y más células auriculares. Y entonces el potencial de acción viaja a través de cada célula auricular desarrollando un potencial de acción. Esa es una vía. ¿Cuál es la otra vía por donde se va la señal eléctrica? Por las células del sistema de conducción. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá?
No. ¿No? No, profe. Muy bien, chicos. Pues entonces, para mañana empezamos con el sistema de conducción. Revisamos el sistema de conducción. Revisamos qué lo puede acelerar, qué lo puede disminuir, por dónde se va, la corriente eléctrica, ¿no? Los tiempos que tarda el sistema de conducción, la velocidad de conducción, todo lo que tiene que ver con el sistema de conducción. Ok. ¿Vale? Y de paso empezamos a revisar, como eso nos va a servir para empezar a hablar del proceso de contracción-relajación, vemos, recuperamos el proceso del cronotropismo, digo, del inotropismo, con la contracción-relajación, vemos completo el ciclo contracción-relajación, y en eso nos va a ayudar mucho el ciclo cardíaco. Entonces vemos sistema de conducción y revisamos ciclo cardíaco. ¿Sale? Eso sería para mañana. Ok, profe. Muy bien, chicos. Pues con eso damos, a menos que tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar, con eso terminaríamos el día de hoy. Ok, profe. Gracias. Bueno, estoy dejando un espacio para preguntas, dudas, algo que quieran comentar, etcétera, etcétera. Pueden, si en el transcurso del día de hoy, revisando los apuntes, alguna duda se la podemos comentar mañana, profe. Sí, claro, por supuesto. La idea es que revisen el material. No nos fuimos muy rápido. Bueno, yo pienso que no nos fuimos muy rápido, pero si creen que vamos muy rápido, díganme y lo podemos hacer un poquito más lento. La idea es que, ya les dije al principio, ¿no? Esto es un poco más difícil siempre hacerlo de manera a distancia, ¿no? Pero haciéndolo así en tiempo real, no solamente dejándoles lecturas, ¿no? Que lean y manden actividades a Classroom, pues eso no es suficiente, me parece, para mi manera de ver las cosas. Entonces siempre se necesita esta interacción. Entonces yo les voy a pedir que lean, revisen todo lo que acabamos de revisar el día de hoy, ¿no? Lo repasen, denle una buena repasada y mañana preparen los siguientes temas y nos vemos en la tarde. Y cualquier duda, por supuesto que estoy ahí disponible para contestar sus inquietudes. Gracias, profe. ¿Mañana va a ser con el mismo código? Yo creo que sí, pero mañana igual se los mando antes de empezar. Ok, muchas gracias. Dígame. ¿Nadie? Pensé que alguien había dicho que quería preguntar algo. Creo que no, profe. O sea, mañana ¿No? solamente tenemos que leer los temas que acaba de decir, ¿no? No, prepararlos para presentarlos. Ustedes lo van a presentar. Yo los voy a guiar. Entonces, ¿Sí? ¿esos temas que vamos a preparar va a ser con los de equipo de 3 o va a ser algo diferente? No, con los equipos de 3. Ustedes pueden trabajar a distancia a través de, pues ya hay muchas plataformas donde pueden trabajar. Entonces, preparan el tema. Hay presentaciones disponibles por todos lados. Entonces, ustedes preparan la presentación. Obviamente tienen que leer para darle contenido a la presentación y es por 3. Entonces, yo voy a agarrar aquí la lista de los participantes y entonces voy a decir, a ver, Jesús Axel Castillo, ¿no? Entonces, él con su equipo va a presentar el tema, ¿no? Entonces, yo agarro aquí, y por eso necesito que le pongan el nombre a su sesión. Por ejemplo, aquí hay alguien que dice Moto G, entre paréntesis 4, ¿no? No sé quién es, pero debe de ponerle su nombre para que si sale elegido, pues lo pueda decir quién va a pasar. ¿Sale? O Sue Sorensik. Esa me imagino que es Susi. Entonces, no, póngale su nombre. Y póngale su nombre
Perdón, profe, siempre lo cambio al entrar, pero olvidé cambiarlo. Ok, póngale su Error. nombre para que entonces yo aquí le hago un aleatorio y ya empiezan a Erika, por ejemplo, no Erika Camilo, dice aquí. Bueno, Erika presenta el tema ya con su equipo y su apoyo, ¿no? Y pueden presentar las diapositivas que ustedes crean convenientes, por supuesto. ¿Sale? Ok, profe. Sí, profe, solamente una última pregunta. Sobre Dime. los temas de mañana, ¿los podría repetir, por favor? Sí, son dos, el sistema de conducción y el ciclo Ujú. cardíaco. Perfecto, eso era todo, profesor. Muchas gracias. No, por cierto, revisen, repasen el proceso de contracción, relajación cardíaca. Lo vamos a retomar mañana. Hay un par de cosas ahí que me gustaría comentarles de eso. Que ya lo tienen bien estudiado, ¿no? O sea, entonces no va a haber mucho problema con eso. Perfecto. ¿Saben? Profesor.